Hola y bienvenidos. Empezamos una nueva temporada de nuestro programa Acércate a mi cole. Lo hacemos en este colegio Antonio Machado y lo hacemos también con un nuevo invitado. Nos va a enseñar mucho a lo largo de esta mañana de su trabajo y lo hará con una clase, la clase de quinto. Hablaremos con el inspector privado, investigador privado, Carlos García Barret, que estará con nosotros, una persona que su cara le sonará porque también aparece en muchos medios de comunicación y le aseguramos que será un programa muy interesante. Nosotros, si les parece, esperamos aquí a Carlos, dentro de unos minutos llegará y pasamos para la clase. Hola, muy buenas. Buenos días. Buena, Victoria, Hola, encantada de venir de nuevo, ¿no? Sí, encantada de que esté yo otra vez por aquí. Estamos en la clase de quinto y estos niños guapísimos preparados hoy para aprender mucho, como nosotros también. Claro, preparadísimo. Y Y otro yo muy ilusionada. invitado que tenemos aquí, que es Carlos García. Correcto. Carlos, muy buena. Muy buenas, ¿qué y tal? Belén, ¿Cómo estamos? Belén, muy buena. Belén, directora nueva de este colegio Antonio Machado, que queremos hablar también contigo. Y vosotros sois la que nos habéis propuesto a Carlos para que viniera al programa, ¿no? Efectivamente, Carlos es una persona, un profesional que se dedica a un ámbito un poquito diferente a lo que estamos acostumbrados y creíamos que era una persona idónea para que viniese a explicarle un poquito a estos niños el ámbito profesional donde él se mueve y trabaja y que yo creo que les va a interesar muchísimo. Estos niños son bastante preguntones, curiosos y les va a venir estupendamente bien. Bueno, un tema también que tú lo has puesto a ellos sobre aviso, ¿no? Porque están nerviositos. ¿De qué nos va a hablar Carlos? Cuéntanos. Pues Carlos nos va a hablar un poquito de su trabajo, a qué se dedica. Él es experto, bueno, es investigador privado y experto en criminología y en criminalística. Ha fundado una agencia que se llama Spy Investigación Ambarret. Correcto. Ha sido escolta y bueno, y se dedica a eso, a la investigación privada, colabora en muchos programas de televisión del prime time, así que estamos acostumbrados a ver su cara en la tele. Un colaborador muy interesante y de verdad hoy nos va a gustar mucho lo que nos cuente. Bueno, pues estamos deseando, Carlos, nos cuenta aquí muchas cosas sobre ti, Belén, pero interesante para estos niños de 10 años, ¿no? Cuéntanos Yo un creo que poquito, sí. porque ¿cómo has enfocado tú esta conferencia o esta charla que vas a tener con ellos? A ver, lo normal siempre con niños de esta edad es la motivación que tienen a la hora de poder estudiar y saber que luego van a tener un futuro. Evidentemente, algo que les motive y algo que no sea tan tedioso, tan complicado de tener que estudiar y estudiar. Mi profesión no conlleva muchísimos estudios, conlleva una especialización, digamos que tienes que centrarte en que tienes que estudiar para poder trabajar el día de mañana. Y bueno, y sale un trabajo, la verdad, que muy remunerado, o sea, se gana bastante dinero. Bueno, Yo creo que eso motiva más. Y también es interesante el trabajo, Sí, correcto. que no sé, que puedes contar muchas cosas de lo que te Sí, pasa sí, en tu sobre día a todo día, eso. ¿no? Muchas experiencias. Sobre todo las anécdotas, ¿no? Las anécdotas o más que anécdotas, las situaciones en las que te ves cuando un cliente te llama y te explica su problema. Hay de todo, ¿no? Hay toda clase de problemas. Y claro, nosotros estamos para solucionar los problemas. No siempre es una cosa muy simpática, hay veces que son desagradables, pero la mayoría de las veces pues le ves el lado positivo y bueno, es más el hecho de poder seguir a alguien, el hecho de investigar a alguien, ¿no? O el hecho de intentar descubrir algo, que al final es como una gincana. ¿Sabéis lo que es una gincana, verdad? Pues muy parecido, Bueno, muy parecido. programas de televisión, como nos decía Belén, de prime time, Sí. de cadenas estatales, ¿en qué programas podemos verte? Bueno, soy asiduo, no tengo una silla, como se le suele llamar, porque mi trabajo es como perito, ¿no? Como un profesional que viene a hablar sobre los problemas que van surgiendo, con lo cual cuando hay un problema en televisión que se asemeja mucho a lo que yo hago, me llaman para que dé una opinión, o cuando yo tengo un caso entre manos, un expediente que me llaman para, no sé, para resolverlo y ven que realmente
es interesante de cara a los medios, de cara a la televisión, pues me llaman para que lo explique en televisión. Sí se puede, porque la mayoría de las veces es secreto. Sí. La mayoría de las veces no se puede hablar. Pero bueno, yo voy a contar muchas cosas que no se pueden hablar, pero no podéis decir ni Que no mu. salgan de aquí, ¿De acuerdo? chicos. Si no tendría que mataros, como se dice en la película. Bueno, Carlos, te dejamos. Tenemos muchas ganas de escucharte, Muy bien, ¿vale? Escuchamos muy todo bien. atentamente, ¿vale? Muchas gracias, Victoria. Bueno, pues nada. ¿Sabéis cuál es la profesión de detective privado? ¿No? Detective privado. Vale, un detective privado es una persona que se dedica a investigar cosas que supuestamente han pasado, que han hecho personas, ¿de acuerdo? O sea, ¿cómo os puedo explicar para que vosotros me entendáis? Si, por ejemplo, un compañero vuestro empuja a otro, ¿de acuerdo? A lo mejor no lo ha visto nadie, pero a lo mejor hay una cámara y esa cámara lo ha grabado, esa cámara lo ve. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando esa cámara se recoge todas las imágenes y se ven, yo me dedico a intentar saber qué ha pasado mediante esas imágenes. O sea, cuando vosotros habéis visto el CSI en televisión, ¿verdad? Sí. ¿Sabéis lo que hacen los agentes del CSI, verdad? Pues mi trabajo es exactamente igual, solo que nosotros no llevamos pistola. Nosotros trabajamos con esto. Digamos que nuestra arma suele ser una cámara de fotos, y la mayoría de las veces es pensar, es hacer un puzzle sobre muchas piezas que tenemos plasmadas en nuestra cabeza, que luego las ponemos en un papel e intentamos juntarlas, ¿de acuerdo? Por ejemplo, cuando una persona tiene novia o novio y engaña a su pareja, muchas veces te piden que sepas la verdad, ¿no? Es una cosa muy cotidiana, una cosa muy del día a día, que muchas veces piden, según el perfil que tenga un detective, pues pueden pedir una cosa más grave o menos grave. Me refiero a que hay detectives que se dedican a saber sobre infidelidades, ¿no? Y otros que se dedican a cosas más interesantes. Una infidelidad, pues bueno, cuando te quitan el novio quieres saber el porqué, ¿no? Muchas veces quieren saber si se va al parque con él, ¿no? O quieren saber si se escribe mensajes. Pues todas esas cosas las investigamos nosotros. Por ejemplo, cuando roban dentro de una tienda, la policía viene y pregunta qué ha pasado. Y luego intentan buscar en esas cámaras de la tienda, intentan buscar quién ha podido ser dentro de las personas que han entrado. Y entonces ellos ven, hacen una lista de personas y ven quién ha podido ser. Y en este caso, si por ejemplo ha habido un robo y hay huellas dactilares, has puesto la mano y se puede recrear esa imagen, esa fotografía de la huella dactilar y se puede llevar a la policía, te pueden decir quién es. En este caso nosotros también hacemos eso. O sea, si por ejemplo te roban dentro del coche, está aparcado en la calle, entonces todas esas cosas las hacemos nosotros. Y bueno, os diría que para trabajar de detective o investigador privado, que me gusta a mí decirlo más, porque el tema de detective mucha gente no sabe lo que es, pero cuando dices investigar, pues ya la gente sí sabe de qué va, ¿no? El tema de un investigador, para llegar a ser investigador, hay que estudiar, hay que hacer el bachillerato y luego hay que hacer una especialización, una especialidad, digamos, que tienes que ir a la universidad, tienes que sacarte tu grado para llegar a la universidad y luego en la universidad tienes que estudiar un máster, ¿de acuerdo? Es un título propio de la universidad que lo que hacen es que te preparan para poder, pues eso, sacar huellas dactilares, para poder aprender a hacer un seguimiento, o sea, seguir a alguien. ¿O vosotros os imagináis yendo por Lucena siguiendo a una persona? ¿Os lo imagináis? O sea, vosotros veis a una persona, yo voy por la calle con vosotros y os digo, esa mujer mayor hay que seguirla hasta su casa, sin que os vea. ¿Os lo imagináis? Pues eso es lo que hace un investigador. Seguir a una persona para ver qué es lo que hace en su día a día y va dando vueltas detrás de esa persona y se va escondiendo. O, ¿perdón? Que eso tiene que molar. Sí, a ver, tiene que molar sobre todo cuando encuentras lo que realmente necesitas. Yo, por ejemplo, estuve en Sevilla antes de ayer y imagínate una cosa, imagínate que papá y mamá se separan, ¿vale? Y ahora, cuando se separan, bueno, pues tienen hijos, los hijos los siguen queriendo exactamente igual, pero dice, mira, cada uno tenemos nuestra vida, con lo cual, ¿quién se queda con la casa? Pues se suele quedar con la casa la persona que va a cuidar de los hijos, ¿de acuerdo? O sea, en este caso la mayoría de las veces suele ser mamá, porque mamá es la que cuida más de los hijos, ¿no? Entonces, cuando se le deja a mamá la casa, mamá no puede meter a otra persona a vivir con ella. O sea, con ella no puede llevar una nueva pareja, porque lo normal es que si mamá y papá están pagando esa casa, no dejen que otra pareja nueva entre, ¿vale? O sea, puedes tener pareja, pero no se deja, la justicia no deja que convivan la nueva pareja con mamá. Entonces, eso nos lo piden muchas veces para investigarlo, ¿no? Claro, ¿cuál es nuestra investigación en este caso? Pues tenemos que intentar sacar unas fotografías de la persona que entra y que sale
y ver que realmente está mucho tiempo dentro de esa casa. ¿Cómo se hace? Pues yo, por ejemplo, voy con un coche, aparco cerca en la puerta y hago unas fotografías viendo cómo entran y cómo salen, por ejemplo, ¿no? Entonces, en este caso, eso luego se lleva al juzgado y al juzgado pues hace lo que tiene que hacer, ¿vale? Eso lo lleva un abogado. Entonces, eso ya es un trabajo para gente mayor, ¿de acuerdo? Para que la gente más o menos sepa. Pero si antes me estabais diciendo que sabéis cómo es una gincana, al final es buscar pruebas en un sitio, ¿no? Dar muchas vueltas, intentar por pistas ir encontrando cosas hasta que llegas al tesoro, ¿no? Pues esto es exactamente igual, o sea, es exactamente igual. Entonces, ¿cuál es la diferencia de nosotros y la policía? Que eso seguramente lo estaréis pensando. Vale, la policía lo normal, la policía trabaja para España, ¿vale? Porque si os digo el Estado no sabéis lo que es, pero lo que es España. Entonces, dentro de lo que es el territorio español, la policía está para poder resolver vuestros problemas. O sea, vosotros os molesta a alguien en la calle, pues podéis llamar a la policía y viene y pregunta qué pasa, y a la otra persona, pues si ha hecho algo malo, pues se lo llevan, ¿no? Y le castigan. O en este caso, si tenéis algún problema de cualquier tipo que os puedan ayudar en la calle porque habéis perdido algo, pues os ayudan igual. Entonces, la diferencia de ellos y nosotros es que nosotros somos como la policía, pero nosotros trabajamos de forma privada. De forma privada significa que si tú tienes un problema y la policía no te lo puede resolver, porque es un problema personal y particular, de ti nada más o de tu casa, tú me contratas a mí, tú me pagas a mí lo que vale, como cuando pagas a un abogado, y yo hago ese servicio, ese trabajo, ¿de acuerdo? Entonces, claro, es que hay muchas cosas. Por ejemplo, cuando se os pierde un animal, muchos animales tienen microchip. A mí, por ejemplo, en Jaén, hace poco me pidieron encontrar un perro abandonado, o sea, un perro perdido, perdón, que supuestamente el perro se había ido y estuvimos buscando, pues igual que ponían carteles en la calle para que los vecinos lo encontrasen, estuvimos buscando nosotros ese animal, estuvimos dando muchas vueltas y nos contrataron para ello. Entonces, a un policía le paga España, le paga el Estado directamente, a nosotros nos paga la persona que nos contrata, ¿de acuerdo? Es como si tú eres fontanero, vas a una casa, arreglas un grifo y luego te pagan el dinero, ¿de acuerdo? Es exactamente igual, para que sepáis más o menos la diferencia. La policía suele llevar pistola, evidentemente, porque si se tiene que pelear con alguien, tiene que intentar reducir a esa persona, y nosotros solamente trabajamos con esto, ¿de acuerdo? Pensar que pensar está muy bien, sobre todo cuando tenemos un trabajo que es como una gincana y tenemos que darle la vuelta, ¿de acuerdo? Tenemos que intentar buscar la solución o intentar llegar a un final que a mi cliente le resulte beneficioso, ¿de acuerdo? Y bueno, evidentemente, como os decía antes, todo lo que tenga que ver con la investigación es muy entretenido, es muy divertido, te puedes encontrar de todo. Es que, ¿cómo os podría explicar? Llega un momento que también te pueden ver. O sea, tú estás en un coche en la puerta de una casa buscando una persona para poder hacer una fotografía y te pueden ver, y te puede ver un vecino. Yo muchas veces he estado en un coche aparcado aquí para poder ver aquella puerta y sin embargo ha salido la viejecilla por esa ventana, se ha asomado y me ha visto. Y ha dicho, este tipo lleva aquí 1 hora, se vuelve a asomar al rato, este tipo lleva aquí 2 horas. Y yo sentado en el coche no me daba cuenta que la viejecita me estaba mirando. Y al final la viejecita me hizo una foto y llamó a la policía. La policía me pregunta que quién soy, yo le digo lo que estoy haciendo y me dejan que siga trabajando. Pero la viejecita no sabe nada, y la viejecita ya estaba un poquito mosca, como diciendo, este tipo que hace aquí tantas horas en la puerta, ¿de acuerdo? Entonces, tenemos que ser lo suficientemente inteligentes para saber que no nos podemos poner en el mismo sitio muchas horas y que tenemos que ir escondiéndonos. Tenemos que ir cogiendo una moto, cogiendo un coche, tenemos que ir buscando, no sé, a lo mejor que te acompañe una amiga, que te acompañe un amigo, intentar siempre saber qué se puede hacer para que no, digamos, para disimular y que no te vean, o que por lo menos no sepan que es algo raro, ¿de acuerdo? Entonces, siempre intentamos disfrazarnos un poco, ¿vale? Ponernos una gorrita, una chaqueta que sea reversible, intentar siempre que no nos vean, y si nos vean, que no recuerden nuestra imagen. Si llevas algo de ropa, que por ejemplo, ella lleva una camiseta amarilla, ¿vale? Posiblemente esa camiseta amarilla, si la ven varias veces, pueden decir, va, pero por ejemplo, el de detrás lleva una camiseta de camuflaje, una sudadera. A lo mejor con la sudadera no se dan cuenta, ¿vale? Porque lo ven y porque es un poquito más oscurita y dices, bueno, va. Entonces, al mismo tiempo, los coches que nosotros utilizamos suelen ser coches que nos llaman la atención. Para aparcar en una puerta, miras en tu callejón y dices, ¿cuántos coches hay blancos? Hay un montón, distintos modelos, pero un montón. Buscamos un coche blanco, buscamos un coche negro, buscamos un coche gris. Es lo que se suele hacer, ¿de acuerdo? Y bueno, y si vas andando, evidentemente no te puedes parar en la puerta y sentarte. Eres un blanco perfecto, te van a ver. Entonces tienes que buscar dónde poder ponerte y hacer una fotografía para que no te vean.
Aparte de eso, utilizamos material. El material ahora después os lo voy a pasar para que lo podáis ver, ¿de acuerdo? Y lo llevo aquí, ¿vale? Diréis, ¿qué lleva este tipo en el bolso? Bueno, pues aquí llevo cámaras ocultas, eso está muy chuli, porque es una cámara muy pequeñita que va disimulada en un objeto. Por ejemplo, yo llevo una llave de coche, porque supuestamente tú has dejado un coche aparcado y llevas tu llave de tu coche en tu mano, ¿vale? Pues entonces esa llave de coche tiene una camarita exactamente igual que la de un móvil, ¿vale? Llevo el móvil en la mano para que veáis cómo es la cámara. Este móvil, este tipo de móvil, lleva 3 cámaras, ¿vale? Pues imaginaos lo que está dentro, que es un puntito muy pequeñito, pues eso mismo lleva la llave del coche. Ese mismo puntito pequeñito es el que lleva la llave en la punta y claro, cuando tú estás grabando, te da una definición como un móvil, ¿de acuerdo? Entonces, eso es nuestra herramienta de trabajo, como te decía antes, poder hacer fotografías o vídeos y poder luego, cuando llegues a tu casa, guardarlo todo en el ordenador y hacer un pequeño informe donde dices todo lo que ha pasado en la gincana y luego se lo das a la persona al que te ha pagado para que él pueda ir a resolver su problema en el juzgado o a la policía, ¿de acuerdo? Eso es lo que solemos hacer. Y nada, bueno, ya no sé si queréis empezar a hacer preguntas, si queréis que os cuente un poquito más o queréis... Por allí me levanta la mano. Chicos, ¿estáis preparados? Nosotros normalmente vamos en orden, ¿vale? Si queréis empezamos por aquí, por la primera fila. Y vamos con cada uno de vosotros que nos hagáis una pregunta, en este caso a Carlos, ¿no? ¿Tu nombre cómo es? Daniela. Daniela, ¿a ti qué te parece? Bueno, cuéntanos un poquito, muy interesante este trabajo, ¿no? Sí. Bueno, ¿qué le quieres preguntar a Carlos? ¿Cuál ha sido tu caso más difícil? Bueno, te voy a decir lo que me suele pasar. O sea, cuando me voy de cena con amigos, la mayoría de las veces sale el tema de conversación, porque como tengo una profesión muy chuli, pues muchas veces me preguntan cosas raras, ¿no? Y me preguntan qué ha sido lo más raro, qué ha sido lo más difícil, qué ha sido lo que me ha puesto más triste, ¿no? Lo normal es que cuando tú terminas de tu trabajo en una oficina, te vas y ya no te acuerdas de más nada. Pero yo muchas veces me llevo el problema a mi casa. O sea, a mi casa me refiero a que yo estoy viendo la televisión y estoy viendo la película que más me gusta y estoy pensando, comparando lo que estoy viendo en la televisión con lo que tengo que resolver en mi cabeza. Ha habido muchas veces que me he puesto muy triste, muchas veces. Por ejemplo, cuando una persona se muere es triste, ¿de acuerdo? Y cuando te piden que lo resuelvas, es triste. Lo normal es que eso siempre lo resuelva la policía, ¿vale? Pero cuando la policía lo lleva al juzgado y el juez dice que eso ha sido un accidente, la familia te contrata para que intentes tener una segunda opinión que no sea la policía. Y en este caso, mi perfil no es el tema, por ejemplo, de la infidelidad, ¿no? Cuando una pareja se pelea. Mi perfil es más temas más un poquito más desagradables y al final pues la mayoría suelen ser eso. Personas que desaparecen, personas que te piden encontrarlas y no saben dónde están, que llevan muchos años desaparecidas. O, por ejemplo, pues bueno, hace poco me están llamando gente del extranjero que tienen gente que le han engañado con dinero, ¿no? Entonces tienes que buscar en una ciudad como por ejemplo Marbella, que hay muchísimo dinero, y te piden que encuentres a alguien, pues desde Latinoamérica, desde Chile, Argentina, Uruguay, te dicen, oye, me quitó mucho dinero y está viviendo allí, ¿me lo puedes localizar? Entonces, esos trabajos son difíciles, pero bueno, ¿por qué? ¿Por qué son difíciles? Porque esa gente es peligrosa. Cuando una persona te roba muchísimo dinero, es que hace cosas malas. Y la mayoría de las veces pues te lo buscan y te lo piden a ti porque no lo puede hacer la policía, ¿de acuerdo? Bueno, seguimos por aquí, por tu compañera, ¿tu nombre? Carolina. Carolina, una pregunta. ¿Cuánto tiempo ya vas siendo investigador? Pues ya llevo 12 años, creo, aproximadamente. Son muchos años. Yo estudié, digamos que no terminé mis estudios, me fui a lo que tocaba antes, al ejército, y más o menos me gustaba. Y luego pues estuve mucho tiempo haciendo deporte y me dedicaba al deporte profesional. Al final empecé a entrenar a gente. Empecé a entrenar a gente porque a la gente le gustaba mucho lo que hacía y empecé a enseñar a gente a entrenar en el gimnasio, a entrenar en otros deportes y entrenaba a mucha gente que era policía. Y me gustaba mucho, pero sobre todo me gustaba más lo que te he dicho antes, el CSI. Me volaba mucho más poder sacar huellas, poder buscar sangre, ¿no? Hacer todas esas cosas me gustaba mucho más. Porque cuando tú eres policía un policía normal y está muy bien. Pero cuando quieres buscar algo más que te llame más la atención, ¿no? Como por ejemplo investigar una gincana, ¿no? O intentar buscar huellas donde nadie las puede ver, todas esas cosas molan mucho. Y por ahí fue por donde ya empecé. Y al final, pues bueno, me obligué a terminar de estudiar y con bastante edad, pues más de lo normal, ¿no? Empecé y en 4 añitos así, pues ya lo tenía. Y no pasa el tiempo muy rápido, ¿eh? ¿A ti se te pasa el tiempo rápido de un verano al otro? Sí, ¿verdad? Pues tú imagínate 4 veranos. En 4 veranos ya lo tienes. Seguimos por aquí, ¿tu nombre?
Julieta, Julieta, una pregunta. ¿por qué decidiste dedicarte a esto? Pues mira, muy buena pregunta. Esa pregunta va en base, digamos que viene al hilo de lo que ella ha preguntado antes. Yo entrenaba mucha policía y esa policía pues se dedicaba muchos a investigar. Y al final pues conocí a una persona que en la primera promoción, es el primer curso que salió de investigadores, de detectives, estaba ella ya apuntada. Y entonces esta que era amiga mía me dijo, Carlos, pues esto está muy bien. Y dije, ostras, pues qué guay. Es muy parecido a la policía, pero no tengo un horario, puedo trabajar cuando quiera. Evidentemente tengo la responsabilidad de tener que hacerlo, pero no tengo un horario. Puedo ir por la mañana, puedo ir por la tarde, y si me pongo malito no tengo por qué ir, voy mañana. ¿De acuerdo? Es verdad que hay muchas veces que el cliente te dice tienes que trabajar 3 días, que son los que necesito, esos 3 días tienes que estar. Pero cuando te piden que resuelvas algo y tienes 2 meses por delante, pues más o menos puedes trabajar cuando quieras. Y todas esas cosas me gustaban mucho para poder hacer esta profesión. Entonces al final dice, bueno, ¿y me compensa económicamente? ¿Puedo comprarme luego lo que quiera si realmente se gana dinero? Y la verdad que sí, la verdad que se gana como la policía un poquito más y puedes tener lo que quieras siempre que trabajes bien. Chicas, por aquí, tu nombre. Ángela, Venga, Ángela. ¿cuál ha sido tu primer caso? Tu primer caso, Carlos. Uy, esa pregunta es difícil, ¿eh? Esa pregunta es difícil. Pues no te podría decir, pero la mayoría de los casos que tenemos al principio suelen ser más o menos fáciles. Fáciles me refiero a que investigas una persona. ¿Qué hace una persona? O sea, igual que antes te he dicho que cuando se pelea una pareja te piden que la investigues, pues suele ser algo así. Al principio intentas, si te sale un trabajo muy difícil, no sabes hacerlo, pides a alguien que te ayude aconsejándote. Oye, ¿qué puedo hacer con esto? ¿Qué puedo hacer con lo otro? Yo siempre he sido un poquito, digamos, un poquito más espabilado en ese aspecto y siempre me he buscado yo el modo y la manera de hacerlo. La mayoría de las veces los trabajos que suele tener al principio suelen ser bajas laborales. Cuando una persona está trabajando y se da de baja diciendo que está malo y es mentira. Por ejemplo, yo creo que mi primer trabajo fue ese, una baja laboral. Alguien que está en el trabajo, quiere seguir, digamos, cobrando, pero no ir a trabajar. Con lo cual tú tienes que ser la persona que tienes que seguir a esa persona día a día para ver que realmente está malo. ¿De acuerdo? Lo normal es que si dices, bueno, es que estoy cojo porque me he caído de la bicicleta, bueno, de la bicicleta no, te has caído supuestamente en el trabajo, trabajando, ¿no? Y ahora tienes que ir detrás de esa persona para demostrar que esa persona realmente está coja. Eso es lo normal, ¿no? Entonces yo creo que uno de mis primeros trabajos fue una baja laboral. Seguimos por aquí. ¿Tu nombre? Mónica, Mónica, una pregunta. ¿cuántos casos llevas sin resolver? Otra buena pregunta. Otra buena pregunta. Pues mira, sin resolver, los casos que llevo sin resolver son muy pocos. La verdad que son muy pocos. Lo que pasa que son los casos que te he dicho antes. Cuando realmente una persona pues ha fallecido, ha muerto y no se sabe el por qué. Hay muchos casos de gente que han tenido accidentes y la familia no se cree que haya sido un accidente. Se cree que alguien lo ha podido hacer, ¿no? Entonces, esos casos son los más complicados. Muchos de ellos lo habéis visto en la tele. La familia, los familiares de esas personas me contratan a mí para tener una segunda oportunidad viendo que la policía no ha podido resolverlo, ¿de acuerdo? Cuando la policía no puede resolver, nosotros es más difícil que lo resolvamos ya. Pero cuando ya pasa el tiempo y la cosa se enfría, muchas veces suena la campana. O muchas veces cuando tú te dedicas o un grupo se dedica a investigar algo y llevan 1 mes o 2 o 3, que son lo que suele ser, investigando muy fuertemente, llegan hasta casi el final. Pero cuando ya ven que no hay más tiempo, el juez, que es el que manda, dice que no hay que investigar más. Pero si yo, por ejemplo, tengo 2 años por delante, puedo sacar más cosas, en base a lo que la policía ya ha investigado. Intento saber qué es todo lo que han investigado, porque normalmente se lo suelen dar a la familia, y la familia me lo da a mí y me dice, mira, han llegado hasta este punto, y a raíz de aquí tenemos todo esto. Tú puedes seguir investigando, entonces nosotros por ahí lo hacemos. Eso es, digamos, lo más difícil dentro de la investigación, ¿de acuerdo? Y eso es lo que más o menos siempre se me ha podido trancar un poco más, porque si lo investigásemos y lo resolviésemos, seríamos más que la policía, seríamos superhéroes ya, vamos. Es muy difícil, pero sí, la mayoría de los casos que hemos tenido, o que tengo yo, perdón, son, pues eso, ¿no? Temas de desapariciones o gente que ha podido morir y no se sabe el por qué y se han quedado ahí en el tintero, pero no quiere decir que no se puedan resolver, ¿eh? Todavía están ahí.
Bueno, ¿tu nombre? Inma, Inma, te toca. ¿cuál fue el caso más interesante? Vale, bueno, vosotros veis Netflix, ¿verdad? Vale, estupendo. Bueno, pues Netflix te recrea la historia de muchos casos interesantes, ¿no? En este caso, ¿sabéis lo que es las niñas de Alcácer? No lo sabréis muy bien porque es una cosa que yo, por ejemplo, era muy pequeño. Yo tendría vuestra edad aproximadamente, o un poquito más, pero más o menos cuando salió ese tema, ¿no? Bueno, pues eso era un problema que tuvieron 3 niñas que iban por la calle, ¿vale? Y digamos que se encontraron con unas personas mayores muy malas y bueno, al final pues se portaron mal con ellas y digamos que las niñas desaparecieron, ¿de acuerdo? Le echaban la culpa a otras 2 personas y al final digamos que esas 2 personas desaparecieron, se fueron de España y las niñas pues se las encontraron al final y bueno, fue un final muy feo. Yo era muy pequeño, muy pequeño, pero la persona que se dedicaba a investigar ese caso era un periodista muy conocido. Era justamente al revés que yo, pero teníamos muchas cosas en común. ¿Qué tenemos en común? Pues que yo, por ejemplo, soy investigador, pero no soy periodista, pero trabajo para los medios de televisión, trabajo para la radio, trabajo para periódicos. Ellos me preguntan a mí, como especialista en mi trabajo, qué puedo hacer y digamos que luego, al mismo tiempo, mi trabajo es la investigación. Y él era al revés, él era periodista, pero se dedicaba a investigar. Empezó a ahondar un poco más, se hizo muy amigo del padre de las niñas, de uno de los padres, empezó a buscar y digamos que su vida entera fue buscando qué pasó con sus hijas. Sigue vivo, ¿de acuerdo? Es conocido mío, es amigo mío, y la persona que investigaba pues hace poco murió de una enfermedad muy grave, ¿no? Entonces, que de hecho lo puse yo en mis redes sociales y se hizo un boom muy grande porque bueno, digamos que como tenía cercanía con la familia, pues lo pude poner y lo puse y no lo sabía nadie al parecer y bueno, se levantó mucho revuelo. Entonces, ese caso es muy interesante, ¿Por qué es muy interesante? Porque nunca se ha podido resolver. Es como dice tu compi de al lado, nunca se ha podido resolver, pero sigue ahí. De hecho, no se ha podido resolver nunca y siguen dándole vueltas y ahora, por ejemplo, está como algo nuevo Netflix y sacan un documental en Netflix. Y si no se resuelve dentro de 5 o 6 años, pues habrá otra plataforma de ver películas y sacarán otro documental, porque es muy interesante. Interesante, es muy feo, el caso es muy feo, pero es muy interesante por el hecho de que no se ha podido resolver y cada vez están intentando buscar más pruebas y más pistas. Cada vez hay más avances, más tecnología, entonces cada vez digamos que puede ser posible que lleguen a resolverlo, pero las personas que dicen que lo hicieron están fuera de España, se fueron y no los han encontrado nunca, entonces es más complicado. Eso es muy interesante y yo te digo que es muy interesante porque yo también he tenido algo que ver dentro de ese caso. Hasta hace poco me han llamado de un programa de televisión, del programa de la cadena Telecinco, para hacer un documental sobre Alcácer y aunque yo era un niño, luego un poquito me he metido en el hilo tal y he entrado ahí también. Y seguramente pues me veréis en el documental dentro de poco. Estaremos pendientes, Carlos, ¿no? También para verte. Seguimos por aquí. Chicas, ¿tu nombre? Leire, Venga, Leire. pues mi pregunta es que si alguna vez estás enfadado con alguien. ¿Cómo? ¿Si alguna vez? Que si alguna vez estás enfadado con alguien. Bueno, yo normalmente cuando yo busco información de algo, la puedo buscar por el ordenador, ¿vale? O sea, tú me preguntas a mí que sepa algo de una persona y lo primero que hago es entrar en sus redes sociales. O sea, entro en su Facebook, entro en su TikTok, entro en su Instagram, tal. Le doy muchas vueltas para ver quién son sus amigos y si él no publica nada de su vida real, sus amigos a lo mejor están en fotografías con él. Y si tú lo has etiquetado y sale con él, esa persona, que es su amiga, pone dónde ha estado, pone dónde vive, entonces cada vez me voy acercando más por la gente del entorno, ¿de acuerdo? Los que tienen alrededor. Lo normal es que yo busque la información por internet, pero otras veces tienes que seguir a la persona, como hemos dicho antes, como una gincana por la calle. Cuando sigas a una persona por la calle, la mayoría de las veces no te ven. Pero hay otras veces que puedes seguir a alguien, por ejemplo, con un coche, y esa persona es mala, y siendo mala, pues siempre va mirando para atrás. Y muchas veces, pues, te pueden parar. A mí no me ha pasado nunca. Un compañero mío iba siguiendo a otro con un coche, y cuando llegó a una rotonda le dio 2 vueltas a la rotonda. Y la otra persona, para que no se diera cuenta, se apartó con el coche.
El otro dio otra vuelta a la rotonda, se le paró al lado y empezó a decirle cosas, como diciéndole, ¿por qué me sigues, no? Entonces se puede enfadar a una persona que se dé cuenta a lo mejor que le está siguiendo si esa persona es mala o hace algo malo. Si tú no estás haciendo nada malo no tienes por qué enfadarte, ¿verdad? O no tienes por qué mirar para atrás o darle 2 vueltas a una rotonda. Entonces lo que me refiero es que es muy difícil que te vean, con lo cual es muy difícil que tú te tengas que enfadar con alguien en mi profesión. Porque la mayoría de las veces somos fantasmas, somos gente que realmente pasamos desapercibidos o que intentamos que no nos vean. Y yo la mayoría del trabajo que hay, como soy una persona que ya me ha visto muchas personas en televisión, intento hacerlo desde casa o hacerlo desde mi coche, que no me vean, o mandar a otro compañero mío para que pueda trabajar también. Porque eso fue uno de los primeros problemas que tuve yo cuando empecé con esta profesión. Que me llamaban de programas de televisión al coger casos muy importantes y al final mi cara era conocida y cualquiera que me hubiese visto en una mañana, al día siguiente, si estoy investigando a alguien, te ven y dicen, me suena tu cara, y ya te miran mucho, ¿no? Y ese es un problema. Es una parte negativa para el trabajo. Seguimos por aquí, chica. ¿Tu nombre primero? Melanie, Melanie, te tocó a ti hacer la pregunta, venga. ¿cuántos casos has resuelto? Pues mira, resuelto, pues casi todos, porque casi todos te piden que intentes resolverlos y no suelen ser cosas demasiado graves, sí importantes, pero no demasiado graves. Entonces, si por ejemplo te contratan y tú le dices que en un mes lo tienes resuelto, si necesitas un mes más, lo haces un mes más. Entonces casi todo lo sueles resolver, casi todo. Es más que nada porque no son cosas, digamos, que son imposibles de resolver. Entonces por ahí, más o menos, casi todo se suele resolver. También soy muy bueno, ¿eh? Bueno, nos vamos por aquí, nos toca ya con chicos, Claro. ¿no? Cambiamos. Bueno, ¿tu nombre? Jesús, Jesús, ¿alguna pregunta a Carla? ¿Te ha parecido interesante? Sí. Mucho, ¿no? Venga. ¿cuál ha sido tu caso más difícil y cuánto? ¿Cuántos casos más difíciles te has realizado? Bueno, pues como le decía antes a tu compañera, la mayoría de los casos que no se pueden resolver son muy difíciles, pero también son los que más te motivan. Un caso difícil. Por ejemplo, parece una tontería, pero buscar un perro que se ha perdido, que no solemos hacerlo nunca, porque es una cosa que dice, bueno, pues llama a la policía y la policía que está patrullando la calle puede ver tu perro, ¿no? O llama, no sé, pon carteles y haces una batida con tu familia y lo buscáis y tal. Pero cuando ya estás muy desesperado te dice, oye, mira, que es que no lo encuentro y el perro es como de mi familia. ¿Me podrías ayudar? El perro tiene un microchip, tal, y hay que encontrarlo, ¿no? La mayoría de las veces suelen ser cosas que, ¿dónde va un perro? ¿Dónde va un perro? O sea, es que un perro va a 2 sitios, se mete en cualquier casa. Es más complicado, ¿no? Pero claro, te estoy diciendo un caso, un ejemplo que tú puedas entender. Te podría decir muchas cosas más de mayores que son mucho más difíciles. Que es realmente, pues muchas ni siquiera se pueden resolver. O sea, es que no se puede resolver porque prácticamente es imposible, ¿vale? Y entonces, como te comentaba antes, cuando hay un crimen, un asesinato, ¿no? Que ahí es muy difícil. Y cuando la policía no puede dar con ello, nosotros lo tenemos un poquito más complicado. Hay que esperar a que pase el tiempo, relajarnos un poquito y luego empezar a buscar información, pues como la hormiguita, ir poco a poco, hasta que al final estamos casi siempre en la brecha. Y si no lo tenemos casi y podemos llamar otra vez a la puerta del juez con un informe diciendo que tenemos algo que puede ser que investigue y ya la policía se encarga y lo coge. Nos vamos para acá y estamos ya contigo, ¿tu nombre? Mario, Mario. ¿cuál ha sido tu caso que más miedo te ha dado? Bueno, mira, el caso en sí no me da miedo, porque yo no suelo tener miedo. Más que nada porque cuando tú te metes, ¿tú has hecho puzzles alguna vez en tu vida? Puzzle. Un puzzle. ¿Has hecho alguna vez un puzzle? Sí, ¿verdad? Cuando tú te sientas a hacer un puzzle y pones una ficha, te emocionas y empiezas a poner otra, ¿verdad? Y otra, y te llama tu madre para comer y dice, espérate que estoy terminando el puzzle, y a lo mejor te queda todo el puzzle entero, pero ya estás motivado, ¿verdad? Pues eso es lo que me pasa a mí, justamente igual. O sea, me pongo y cuando encuentro algo, ya no duermo. Ya intento resolverlo y busco otra ficha más. Hay una familia en Málaga que, bueno, esa familia tuvo un problema porque celebraron el cumpleaños de su hija y estaban en una estación de trenes y su hija se perdió. O sea, estaban cenando y su hija estaba jugando y su hija empezó a andar y se fue para la oscuridad y se perdió. Y al día siguiente se la encontraron que estaba muerta en mitad de la vía del tren, a 4 kilómetros más para allá. Se fue para la oscuridad. Entonces,
digamos que llamaron a la policía para resolverlo y la policía decían que había sido un accidente porque al día siguiente el tren chocó con ella, ¿vale? Y la niña falleció. Pero nadie se creía que a 4 kilómetros, a más de 4 kilómetros, la niña pudiera andar en la oscuridad. Cuando tú, en vez de meterte para el pueblo a cualquier casa o cualquier calle con luz, te metes en la oscuridad. Una niña con 2 años. No se lo cree nadie, claro. Entonces, ¿qué pasa? Que eso es una de las cosas que he investigado y que sigo dándole vueltas en la cabeza porque hay muchas cosas raras. Pero meterte allí por la noche y andar por la vía del tren sí te da un poco de miedo. Pero más que nada, no por el miedo que tengas a la oscuridad, sino por pensar qué ha podido pasar. Porque te metes en ese mundo, tú empiezas a pensar y dices, intento entender las cosas y no sé hasta qué punto ha podido pasar esto de verdad o de mentira. Entonces intentas ver qué hay pegando a la vía del tren. Hay una casa, una caseta de madera, hay un tanatorio, tal, allí hay cámara, allí no hay cámara. Entonces yo tengo una pizarra como esta en casa y lo tengo todo con fotografías y todo rotulado. Cuando creo que más o menos lo tengo, borro, quito todo y empiezo con otra cosa. Y así es como lo voy haciendo. Si has visto CSI, más o menos sabes cómo es, ¿no? Entonces, no es que te dé miedo, es la situación en la que te ves. Claro, luego allí hay unos forenses que son los que se dedican a ver qué ha podido pasar estudiando el cuerpo y esos forenses trabajan conmigo, yo con ellos. O sea, ellos me dicen, esto va por aquí y yo pues más o menos tengo que ver qué es lo que cuentan ellos para yo más o menos intentar solucionar algo. Eso es lo que más, no es miedo, es más respeto que otra cosa, ¿vale? Bueno, seguimos por aquí. ¿Tu nombre? Cristian, Cristian. ¿cuál caso te ha gustado más? Es que me gustan todos, tío, me lo has puesto muy difícil. Me gustan todos. A ver, me gustan todos en el aspecto de que cuanto más difícil, más me gusta. Pero cuando es imposible no te gusta, cuando es imposible dices, joder, macho. Es como cuando tú estás jugando a la Play y sabes que juegas muy guay y que te vas a pasar la pantalla, pero el último ya, que es el más difícil, no te lo puedes pasar, ¿verdad? Pues te pasa igual, estás ahí que quieres, que no quieres, y tienes mucho vicio y lo haces todo ya ahí por defecto, que vas a muerte y que intentas pasarte la pantalla y llega un momento que otra vez te matan, y otra vez te matan. Y el día que te lo pasas dices, joder, qué guay, ya me he quedado descansando. Pues esto es exactamente igual. O sea, te gusta y aunque no estés preparado ese día, vas a volver a coger otra vez la Play y otra vez vas a jugar, ¿verdad? Pues lo mismo me pasa a mí. Me gusta, pero cuanto más difícil me lo pones, más me gusta. Bueno, seguimos por aquí. Hola, dime tu nombre. Valeria, Venga, Valeria. ¿trabajas con más personas aparte? ¿Cómo? ¿Trabajas con más personas aparte que tú? Buena pregunta. Mira, lo normal para poder trabajar de investigador es tener una titulación, ¿vale? O sea, tienes que tener tu titulación y cuando tienes esa titulación, llamas a la policía, le das tu titulación y ellos te mandan una licencia, te mandan un carné, ¿vale? Ese carné sirve para que tú puedas trabajar de cara a un cliente, que el cliente te diga, oye, quiero que investigues tal, y tú le dices, bueno, puedo trabajar porque la policía me deja trabajar. En este caso la policía y España, ¿no? Y tú con ese carné puedes trabajar. Pero si necesitas más personas, tienen que ser personas que también sean detectives. No puede trabajar otra persona contigo que no sea detective. Es verdad que yo te puedo decir a ti, oye, vete a esa puerta, te compras un helado, te sientas, y si pasa una persona me lo cuentas. Ya estás trabajando conmigo, me lo puedes decir, no hay ningún problema. Pero seguir a una persona, investigar, hasta cierto punto vale, pero no tiene validez para poder luego ir a un juzgado, ¿no? O ir a denunciar algo, ya no es lo mismo. Entonces, claro, nosotros, que somos los que tenemos esa validez para poder presentar un informe, un papelito, donde luego podamos dárselo a nuestro cliente, tienes que ser detective sí o sí, ¿vale? Vamos para acá. Almudena. Almudena, venga, una preguntita para... ¿Cuál ha sido tu caso más favorito? Bueno, pues muy parecido a la pregunta que me ha dicho él. Él le he dicho que me gustan casi todos, cuanto más difícil es más, y mi caso favorito, al final es que me ha salido mejor. O sea, yo por ejemplo, precisamente aquí, en Lucena, yo vivo aquí en Lucena, soy de Granada, pero me vine aquí por trabajo y ya me quedé aquí porque me gustaba mucho Lucena. Entonces, una vez me llaman un cliente de Granada, te cuento esto que soy de Granada porque yo también tenía, digamos, un despacho en Granada y me llama un cliente de Granada y me dice, necesito que la novia que tenía está trabajando en un sitio conmigo y resulta que se ha dado de baja y sus padres tienen un hotel y están trabajando en el hotel, con lo cual no puede hacerlo. O sea, tiene que trabajar conmigo y si está de baja está mala, si tiene que quedar en su casa, pero no puede trabajar con sus padres. Bueno, pues resulta que ese hotel estaba en la playa de Granada
Y bueno, no la encontrábamos. Fui al hotel, intenté entrar, me metí por las habitaciones. No por las habitaciones porque no puedes, pero por los pasillos. Y ella supuestamente, como el hotel es de sus padres, trabajaba limpiando las habitaciones. Cuando tú sales del hotel, dejas la habitación con toda la sábana tal, y ahora llega la limpiadora y te lo limpia y te lo pone otra vez bien, ¿no? Pues ella trabajaba de eso. Entonces yo me meto en el hotel, me hago como que soy un cliente, subo, me di una vuelta por los pasillos a ver si la veo para poder grabarla con una cámara oculta, ¿vale? Hacer una fotografía para dársela a mi cliente. Y resulta que nunca pude verla. Y ahora pasa el tiempo, pasa no sé si es un mes, y es la Feria de Lucena. Y yo voy con mis amigos a la Feria de Lucena, a darme una vuelta como todo el mundo, a tomarme allí mi Coca-Cola y a reírme con mis amigos. Y me encuentro a esa persona de Granada en la Feria de Lucena. Y como siempre llevo la llave del coche con la cámara, le pude grabar. Y entonces, digamos que de todos los viajes que había dado de Lucena hasta la costa de Granada, para poder encontrarla, nunca la encontré, me la encuentro bailando, dando saltos en la Feria de Lucena. Entonces se le pudo grabar y luego ya pues se lo pudo dar a mi cliente y ganamos. Y ese fue uno de mis favoritos porque fue muy fácil y tuve mucha suerte. Vino ella a buscarte ya prácticamente, ¿no? La resolución del Sí, caso sí, se te sí, es que presentó. fue algo que estaba yo así, digo, no puede ser. Digo, esa fulanita, digo, no puede ser. Esa cara me suena. Bueno, seguimos por aquí, chicas. Hay que tener cuidado, ¿eh? Que como hagamos algo malo, nos lo descubren seguro. ¿Tu No, nombre? yo soy de lo bueno. Camila, Camila, una pregunta. ¿cuál fue tu caso más religioso? El más complicado de todos. Te podría decir uno, pero es que no lo vas a entender, es más de mayores. Pero te voy a decir más o menos por dónde van. Tú imagínate que tú engañas a tu pareja, o sea, tú tienes un novio y lo engañas por dinero. O sea, intentas engañarlo por dinero, ¿vale? Porque tu pareja se dedica a construir casas y tú, me refiero que lo engañas a que te vas a salir con el amigo de él. O sea, los dos se dedican a construir casas y tú, tu novio, que también construye casas, con su otro amigo, tú ahora te vas con su amigo y dejas a tu novio, entre comillas no lo dejas, ¿no? Lo engañas con él, ¿vale? Y para poder hacer eso, te inventas una enfermedad. Te inventas una enfermedad que se llama cáncer, que es muy mala, ¿vale? Y entonces se entera tu familia sufre mucho, y todo el mundo sufre mucho porque se creen que tú tienes cáncer y que te vas a morir quizá, ¿no? Y entonces los engañas a todas para que al final, cuando lo descubro todo, era todo por dinero. Era para poder sacar una casa nueva y bueno, y ella engañó pues a su novio y engañó al compañero, que era el socio, ¿no? O sea, es un poco complicado para que tú lo entiendas, pero para que tú me entiendas, al final la gente es muy mala y por dinero hace este tipo de cosas. Y ese era muy, muy, muy religioso, como dices tú. Muy complicado, porque no te esperabas eso. Bueno, por aquí. Oliver, Oliver, la pregunta. ¿qué es lo más difícil de ser criminólogo? Vale, mira, te voy a explicar un poquito por encima para que tú más o menos sepas qué es criminólogo, qué es investigador y qué es la criminalística. Criminalística. Vale. Criminólogo, abogado. Mira, un abogado es el que conoce lo que hay dentro de un libro, ¿vale? Que tiene que saber casi todo lo que hay dentro de un libro y si no lo sabe, tiene que buscarlo, no hay ningún problema, no tiene por qué saberlo todo, pero lo puede buscar dentro del libro, en base, o sea, sobre lo que, por ejemplo, digamos que tú empujas a tu compañera de al lado y la tiras al suelo, ¿vale? Y ahora tú, como la has tirado al suelo, te llama una persona, que es el juez, y te dice, oye, mira, pues tienes una denuncia que te ha puesto tu compañera. Y, ostras, vale, a ella le tiene alguien que ayudar sobre esa denuncia, que eso es un abogado, ¿de acuerdo? Y te dice que lo que has hecho es un delito, ¿vale? Un criminólogo es prácticamente lo mismo, para que tú lo entiendas. Sin embargo, un criminalístico no se dice, es que no, realmente no es así. Es un investigador o una persona dentro de la policía que se dedica a investigar buscando las pruebas. Lo que te quiero decir es que un abogado o un criminólogo no busca pruebas, simplemente estudian. Y una persona que es criminólogo te hace un informe, o sea, te hace un papel diciendo lo que ha pasado es esto, ¿vale? Y un abogado directamente va y lo hace, o sea, va y directamente dice, vente conmigo que yo sé qué delito es este, ya está. Pero una persona que hace criminalística o que investiga, normalmente está en la policía. Es una sección, pues los que buscan huellas, los que comparan cuando han disparado, ven qué pistola puede ser, ven qué tipo de bala, todo eso se dedica, pues como en el CSI. Lo que ves en el CSI son personas que se dedican a hacer, digamos eso, ¿no? La criminalística. Entonces,
La diferencia de todo esto es que realmente para investigar tú tienes que ser una persona que busque pruebas. Como criminólogo tú no puedes buscar pruebas. Tú puedes decir que según lo que estás viendo realmente no es así, ya está. O sea, hacer un papel donde pongas que realmente no es así. Pero una persona que busca las pruebas es lo interesante. Entonces yo me hice investigador para poder buscar pruebas y dentro de ese curso que haces o ese máster, ¿no?, para que tú lo entiendas, o esa especialización, te enseñan a buscar pruebas, ¿vale? Nosotros nos metieron en un aula como esta, en una de las prácticas, y con un bote de pintura roja empezaron a hacer así, a tirar sangre, ¿no?, como si fuera sangre, y pusieron una bala dentro de una papelera, y entonces tuvimos que medir con un puntero láser, medir la distancia, coger con una huella dactilar, que supuestamente que había dentro de la bala, coger con guantes, meterlo en una caja, darle vapor, luego coger la pistola que supuestamente estaba allí debajo, cogerla también y ponerla con una luz oscura a ver si tenía sangre, o sea, todo eso luego recreado y con fotografías. Y tenemos que decir qué ha podido suceder en el cuarto. No qué ha sucedido, qué ha podido suceder. Porque realmente eso es un trabajo de la policía, pero te tienen que ayudar a que tú comprendas qué ha podido pasar y luego, si te ves en ese caso, resolverlo. Ya te digo, la mayoría de las veces esto es de la policía, la mayoría, el 99%. Pero cuando la familia de ese fallecido, esa persona que ha muerto, no está de acuerdo, busca una segunda opinión. Y cada vez hay más investigadores que se dedican a esto. Yo, digamos que soy de los pioneros, entre comillas, de los primeros que me dedico a esto, o el primero, entre comillas, porque cada vez he llevado un poquito mi profesión más arriba. Pero no quiere decir que lo demás sea más feo o menos feo, sino que es más complicado. Seguimos por aquí, chicos. Venga, llegó tu turno. ¿Tu nombre? Antonio, Antonio, ¿alguna pregunta? ¿cuál ha sido tu caso más largo? El que no he resuelto. El que no he resuelto. O sea, dentro de todos los casos que tengo y que han sido más difíciles, de los que te comenté antes, he comentado, los que no llegan a resolverse son los más largos, porque sigo todavía dándole vueltas. Cuando sale algo nuevo, otra vez lo ponemos todo encima de la mesa, y otra vez sacamos el puzzle, otra vez empezamos a intentar resolverlo. La mayoría de las veces suele ser así. Y el caso más largo es el que no se ha resuelto. Por eso sigue siendo largo, ¿no? Seguimos por aquí, ya estamos en la primera fila. ¿Tu nombre? Miroslava. Pues una pregunta. ¿Cuánto es tu coche y cómo te gusta? ¿Cómo? Perdón, la primera que has dicho. ¿Cuánto? ¿Cuánto tu coche y cómo tú me gusta? ¿Cuánto mi coche? ¿Te gusta? ¿A qué significa cuánto mi coche? ¿Que cuánto te gusta tu coche? ¿Que cuánto me gusta mi coche? Bueno, yo ¿Y tengo... cuánto llevas con él? Sí, yo tengo un coche para trabajar, que me muevo mucho con él, y tengo otros coches que son más malos, que los pongo en las puertas cuando tengo que vigilar a alguien para que no se fijen porque es un coche viejo. Entonces yo me siento dentro del coche con mi cámara de fotos y esos coches me gustan menos, pero me sirven más para trabajar. ¿Vale? Venga, chicas, por aquí. Sara, Sara, una preguntita. ¿has resuelto algún caso de algún famoso o conocido? Sí, varios, bastantes. Pero es que no te puedo decir qué famoso es. Pero sí. Mira, yo empecé con televisión, porque cuando conocí a gente de televisión, me llamaron para resolver un tema de una baja laboral, de una persona. Bueno, no me llamaron para resolverlo, me llamaron para hablar sobre ese caso. Me llamaron para decirme, oye, mira, con el tema de las bajas laborales, ¿cómo funcionan los detectives? Y eso fue en un programa que se llama Espejo Público, de Antena 3, ¿vale? En el cual llevo ya, pues creo que 8 años llevo ya con ellos. Entonces, a raíz de eso, le gustó mucho cómo fue el programa, le gustó mucho, entre comillas, cómo me expresé o cómo lo hice, y entonces me dijeron, a la semana por ahí me dijeron, oye, Carlos, tenemos una información, porque ellos tienen mucha información que le viene de todos sitios, para poder intentar sacarlo en el programa, pero queremos saber hasta qué punto es verdad o mentira. Tenemos aquí una información. Yo te doy todas las pruebas y tú intentas saber si es verdad o mentira y nos lo traes todo. Entonces, pues le saqué toda la información, era para una cosa de Barcelona, y yo, al darse la información, me dicen, estupendo, ya lo tenemos muy claro, ahora vente y nos lo cuentas a televisión. Y dije yo ya me cagué. Yo dije, en directo para toda España y es una persona famosa. Digo, si se enfada esa persona famosa, pues tenés problemas. Y a raíz de ahí, pues salí, le gustó, bueno, eso fue ya un lío muy grande, y a raíz de ahí, pues empecé, y hago muchas cosas para televisión que no salen en televisión, porque no les interesa, y quieren saber cuál es la verdad, y eso les funciona mucho a ellos.
porque cuando tú en televisión sacas una cosa tienes que saber que es así, si no te puedes buscar un problema. Y trabajo mucho para ellos en ese aspecto. Y llevo ya muchos años. Hemos quedado con las ganas, Carlos, de conocer aquí algún tema, ¿no? En internet lo podéis ver, si ponéis mi nombre. Vale, pues lo buscaremos. Venga, seguimos por aquí. ¿Tu nombre? Miriam, Miriam. ¿qué significa para ti tu trabajo? Pues mira, ¿significa para mí mi trabajo? Esa pregunta es muy buena. Pues mira, mi trabajo significa para mí, aparte de mi forma de ganarme la vida, luego aparte tengo otras formas de ganarme también la vida, tengo otros negocios, ¿no? Que me gusta mucho, soy emprendedor y me gusta mucho, no me gusta parar, siempre me gusta crear cosas nuevas, ¿no? Y mi trabajo para mí significa todo, porque al final he elegido una profesión que es la que me gusta y que luego realmente puedo vivir de ella. ¿Quién puede decir eso hoy en día? Eso es muy difícil, porque cuando tú, si no tienes estudios, no vas a poder elegir. O sea, si tú no tienes estudios el día de mañana, no puedes elegir. Porque no tienes estudios y dices, bueno, pues aquí abajo hay una gasolinera, están buscando a alguien. Voy a trabajar. Tienes que comer, tienes que ganar dinero. Pero si no tienes estudios, es más complicado que puedas elegir. Y si tienes estudios, y estudias lo que te gusta, y encima puedes trabajar de ello, joder, está perfecto, ¿no? Entonces, para mí mi profesión prácticamente es todo, porque hay veces que te agobia, como todo, porque dices, madre mía, ya estoy harto, no quiero... Pero hay otras veces que dices, joder, es que está muy divertido, o sea, es que es guay, o sea, me gusta lo que hago y cada vez... ¿Habéis visto un programa de televisión que se llama Subastas a lo loco? Creo que sí. No, subastas no. Uno que es de una tienda de antigüedades, de unos americanos. Sí. ¿Habéis visto? ¿Cómo se llama? ¿Cómo es? ¿Cómo se llama? Algo de eso es, ¿verdad? Hay uno que es de unos americanos, que hay uno muy gordito, ¿verdad? Y uno gordo y el viejo, ¿verdad? Vale, guay. Pues hay un eslogan que dice, a la entrada un eslogan, es una frase que dice, en este trabajo nunca sabes lo que va a entrar por la puerta. Pues a mí me pasa igual. Nunca sé quién me va a llamar y con qué problema me va a llamar. Entonces, está guay por eso, porque dices, todos los días tienes algo diferente y casi todos los días te llaman para algo diferente. Aunque luego no te contraten, pero yo tengo un teléfono del trabajo que está ahí, lo he puesto ahí, que todos los días cuando me llaman hago así, digo, sí, dígame, pues mira, tengo este trabajo tal y cual, no sé qué. Y aunque no lo resuelvas o aunque no lo contraten, dices, madre mía, qué problemas más raros tiene la gente. Y está guay porque todos los días te entra algo diferente y cuando tienes mucho trabajo, tienes para contar, vamos. De hecho, hace no mucho empezamos a escribir un libro sobre los casos más raros que tengo. Cuando lo tengas, Carlos, nos lo presentas, ¿no? Que lo tengamos nosotros también. ¿Qué tiempo nos queda? Pues ya 5 minutos. 5 minutos. Os voy a dar la llave que tengo de coche para que la podáis ver, ¿vale? Y así seguro que os va a gustar un poco. Os lo doy rápido para que más o menos vayáis viendo. Y si quieres, mientras hacer alguna pregunta. Preguntarte eso, las nuevas tecnologías que han ayudado mucho, ¿no, Carlos, a resolver muchos casos? Hoy en día es más fácil trabajar que antes, ¿no? Claro, mira, esto es un pendrive, pues un pendrive, como todos, y tiene una cámara en la punta, ¿vale? Cuando tengo una reunión con gente que son empresarios y tal, muchas veces utilizas cosas como estas, que es un pendrive normal y corriente, ¿vale? Pero que tiene una cámara en esta punta, ¿vale? Ve pasándolo, que lo vayan viendo tus compañeros, y así, pues, más o menos vais sabiendo cuál es el material que solemos utilizar nosotros. Esto lo he puesto al revés. Vale. Mira, esto es una llave de coche, como todas, ¿vale? Pero la cámara está aquí. Calor. Teníamos aquí a la profe, tenemos a la directora. Yo no sé si vosotras le queréis preguntar algo, Victoria. Han hecho ya tantísimas preguntas que yo me he quedado un poco, no sé, ¿qué preguntar? Belén, a ver si Belén... Pues nada, yo principalmente darle las gracias por estar aquí, habernos abierto un poquito la mente y a estos niños sobre posibilidad de posibles salidas en el futuro. Claro. Y desde luego un trabajo súper interesante. Muchas gracias desde luego por haber venido y habernos... Nada, hombre, yo encantado, de ningún problema, y además todo lo que sea ayudar y que se motiven es perfecto. Yo empecé así, pues motivándome a través de otra persona que sabía que estaba haciendo esto y
Y al final, poco a poco, pues me metí, hasta que pasaron 4 años y lo tenía todo hecho. Bueno, esperemos que esos casos difíciles se resuelvan, ¿no, Carlos? Cuando Sí, veamos esperemos. algo en la tele, se ha resuelto tal o cual caso de los que nos ha hablado hoy, nos acordaremos de ti también, ¿no? Esperemos. Ya cuando me veáis por ahí ya sabéis quién soy. Bueno, chicos, pues os ha gustado, ¿no? Mucho. ¿Le damos un aplauso a Carlos? Venga, se lo merece. Muchas gracias.